Bienvenidos todos los que nos están viendo en este momento. Quiero saludarles y decirles que el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito de todo lo que tiene que ver con esta dinámica de fe. Hace unos días también estaba hablando acerca de lo que en estos tiempos ha generado toda la crisis y todos los efectos de la pandemia. Y sin lugar a dudas, si tengo que volverlo a repetir, es evidente y es claro que no hay algún tipo de indicio de que alguien pueda asegurarnos qué va a pasar. Seguramente todo el mundo está diciendo vamos a tener que aprender a vivir en esta nueva normalidad a través de saber que hay una pandemia que causa estragos. Hemos aprendido mucho de ella. Todo depende de nuestro autocuidado, todo depende de muchos protocolos. Sin embargo, ahí está latente la pandemia y hemos visto que países que adquirieron sabiduría, que entendieron cómo funcionaba, aún han tenido problemas de un rebrote. Todos los países están en una guerra de informática diciendo yo tengo la vacuna, nosotros también la tenemos, estamos probando, pero a la hora de la verdad ninguna vacuna sale y cuando salga va a ser también algo que se va a ejecutar desde un poder puramente político. Así que es importante que entiendas que existen los rebrotes y hay circunstancias que aún así con ello vamos a tener que saber cómo vivir. Sin embargo, nadie ha podido decir qué va a pasar en el 2021. No sabemos si realmente las vacunas van a funcionar, si todo lo que se está generando va a significar la derrota del virus. La economía seguirá dependiendo mucho de lo que se logre, de lo que no se logre, de la prevención. Hay gente que mueve la economía, que tiene el dinero, pero están quietos esperando qué pasa, no están sorteando nada. Hay otros que sí salieron a hacerlo. Muchos perdieron su empleo, otros perdieron sus empresas, otros perdieron incluso hasta la esperanza. Pero ¿y qué de la iglesia? ¿Qué de nosotros? ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? Sí, se supone que somos la voz de Dios para el mundo, somos sal y luz, y tendríamos que dar una perspectiva clara de lo que está sucediendo desde una mirada a la palabra de Dios o el entendimiento de los tiempos, o simplemente diciéndole a Dios, Señor, ¿cuándo vas a hablar y nos vas a dar exactamente una indicación? Pero yo creo que, como hace mucho tiempo también lo dije, la iglesia iba a ser probada más que el mundo en esta situación, porque la iglesia ha demostrado, y yo te puedo decir con claridad, que la pandemia ha mostrado corazones. La pandemia ha dejado ver quién sí tiene fe, quién no tiene fe. La pandemia ha dejado ver quién tiene temor por ciertas cosas, quién no. La pandemia ha dejado que muchos entren en crisis de fe, no se sostengan en la palabra, no se sostengan en los caminos de Dios. Y sin embargo tenemos que seguir adelante sabiendo que Dios nos va a proteger, pero que nos da salidas. Pero hay muchas cosas que también debemos entender desde la perspectiva espiritual. Tenemos que responder espiritualmente. Tenemos que tener una respuesta desde la perspectiva puramente espiritual que siempre se amolda al mundo. Dios no se equivoca, su palabra es verdad, sus principios están establecidos. Y yo quiero entrar en materia el día de hoy para poderte decir, hay cosas que por lo menos tú puedes hacer para tu vida, independientemente de lo que otros no sepan, no entiendan o no quieran. Pero sí es posible que podamos tener en sí una respuesta y podamos articular que Dios nos puede dar la oportunidad de sobrevivir y de supervivir por medio de su palabra y por el entendimiento de principios espirituales. Hablaba con una persona hace un tiempo que, hace como unos 15 días, y me preguntaba varias cosas, ¿verdad? Es una persona también muy estructurada, pero no es una persona que sea muy creyente en Dios. Por lo menos no es alguien que pueda creer que la Biblia tenga respuestas para este mundo contemporáneo. Y en medio de ello discutíamos y tuvimos la oportunidad de yo decirle, ¿cómo es posible que tú hayas creído en una cantidad de cosas que tienen que ver con metafísica, que tienen que ver con pensamiento humanista, que tienen que ver con, incluso, perdóname, con angelología, has mezclado todo, tienes una cantidad de creencias y a eso le atribuyes que hayan cosas en tu vida que hayan salido bien? Y que puedas decir que la palabra de Dios que tiene semejante sustento no vaya a funcionar desde la perspectiva espiritual. Entonces yo creo que era lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando no conocíamos de Dios. Podíamos creer hasta en la brujería y desechábamos lo que la palabra de Dios decía, o nos burlábamos de los cristianos o de los que creían en la Biblia, pero sí podríamos creerle a un brujo. Increíble, ustedes se acuerdan de eso. Teníamos una cantidad de tal vez rituales
o tal vez de costumbres propias de nuestra falta de entendimiento de las cosas de Dios. Pero ahora que tenemos los ojos espirituales abiertos y vemos el poder de Dios, podemos articular cosas desde nuestra perspectiva cristiana, desde nuestra espiritualidad, desde lo que Dios nos ha enseñado, y la Biblia está llena de esa. No sé si en alguna ocasión tú recuerdas que a medida que ibas creciendo en el Evangelio, a medida que ibas creciendo en la vida cristiana, en el conocimiento de las buenas nuevas de salvación, entendiste que habían cosas y particularmente eventos en los cuales te parecía fantástico el poder de lo que Dios decía y te parecía muy revelador. ¿Quién no recuerda la cantidad de palabras con respecto a lo que significaba o lo que significa poder emitir palabras de fe? Todos aprendimos a hablar de una manera positiva, empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, hablábamos fe, procurábamos no llamar nada por lo que no fuera, llamemos las cosas que no son como si fuesen. Pero hoy también voy a hablarte de una perspectiva muy importante. Cuando no tienes una palabra que decretar, por lo menos entonces podrías callar. Sería muy importante evitar la queja, la murmuración o las circunstancias, porque son tiempos difíciles. Yo he conocido la presión sobre muchas personas. Yo también he sentido la presión de muchas cosas. La presión de tratar de ser innovador, de mantenerte, de sacar adelante desde la virtualidad, enseñarle a las personas a que pueden seguir confiando en Dios, a sacarlos de sus depresiones, a sacarlos de sus angustias. Pero hoy quiero decirle a todos ustedes la importancia, ahora que tú estás viendo esto en ese momento, de ponerle candado a tu boca. Escucha bien, poner una guarda sobre tu boca, porque la boca es una puerta. Escucha bien lo que te voy a decir, la boca es una puerta. Te voy a poner, y siempre me gusta hacerlo, te voy a poner un ejemplo. ¿En qué se basa la hechicería y la brujería? No se basa en el maldecir, no se basa en el decir mal, no se basa en el desear el mal. No se basa no solamente en rituales, porque todo ritual debe tener un sustento de maldición. También igual con Dios ocurre entonces el sustento de la bendición. Como hijos de luz, como hijos de Dios, tenemos que hablar palabras de bendición. Ahora, yo creo que tú debes entender que las promesas nos mantienen creyendo. La palabra de Dios nos ejecuta y nos traslada algo. Cuando tú leas la Biblia, siempre estás cazando una palabra para ti, estás buscando una palabra para ti. Dice, esta palabra que es eterna, que le sirvió en algún momento a algún hombre que ya murió, pero que encontró en Dios la solución a sus problemas, y que le servirá a personas que no han nacido, y que cuando la conozcan por ella vivirán, también hoy me sirve a mí, y la tomo para mí y la creo. Entonces tú te vas a dar cuenta que cosas que creíste, que otros no creyeron, son los que te mantienen sobreviviendo. Esa es la clase de enseñanza del día de hoy. Así que también puede ser que estás esperando que se cumplan ciertas cosas en tu vida y no se han cumplido, o pareciera que no se van a cumplir porque vino esta pandemia o porque hay distintas circunstancias. Yo particularmente creo que el propósito de Dios para nuestras vidas no ha cambiado. El propósito de Dios para mi vida no ha cambiado. El propósito de Dios no lo cogió por sorpresa esta pandemia, lo hemos dicho muchas veces. Así que quiero que permanezcas objetivamente claro en el entendimiento de que Dios no lo cogió esto por sorpresa, su propósito no ha cambiado, Él está depurándonos en la vida, está depurando al mundo, está depurando la iglesia y está permitiendo que veamos cómo vamos a reinventarnos los seres humanos a nuevas expectativas y nuevas circunstancias. A veces nos impacientamos por las cosas que no están sucediendo y perdemos la paz. Eso es impaciencia, es perder la paz. Y no nos damos cuenta que es posible que la forma en cómo hablamos eviten que las promesas se cumplan. Porque a veces podemos estar esperando algo y cuando las cosas no suceden, empezamos a articular otro tipo de lenguaje y nos salimos de la perspectiva de lo que Dios realmente dijo desde siempre. La semana pasada hablé un poco de esto, de que independientemente de cuál haya sido la situación, debes confiar en los planes de Dios, debes meterte en los caminos de Dios y saber que Dios tiene caminos para nosotros. Yo me pongo en la perspectiva bíblica de tantas generaciones que tuvieron que vivir tantas cosas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y confiaron en Dios y cruzaron distintos valles, cruzaron montañas y lograron mantenerse vigentes porque Dios los supo guiar. Yo creo que esos son momentos de estar siendo guiados. Tú te imaginas caminar por un desierto
y no tener noción hacia dónde vas, si hacia el oriente, hacia el occidente. No hay cómo establecer, hay unas condiciones difíciles para caminar y sin embargo Dios estableció una columna de fuego y una nube que guiaba al pueblo. Creo que son tiempos de desierto donde Dios también se levanta y día a día nos guía, pero también nos da instrucciones para cómo mantener nosotros diciendo las cosas que deben ser dichas a través de que el propósito de Dios no cambia, para que tú estés vigente en lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, no puedes hablar con palabras de queja o de derrota y esperar que las promesas se cumplan. Es posible que cuando no hables bien se detenga el efecto, pero no desaparezca. Tal vez lo aplaces de lo que Dios decidió para ti. Dios es maduro y Dios no es humano. Escúchame bien, Dios es perfecto. Y Dios no es como nosotros, que a veces cuando alguien no aprovechó una situación, sencillamente desechamos esa oportunidad o se nos desecha esa oportunidad. Dios no. Dios tal vez dice, bueno, tienes que aprender a vivir por fe y por fe el justo vivirá y por la fe yo me muevo. No por tus dolencias, no por tus llantos, no por tus lágrimas, yo me muevo es por la fe. Y la fe es articular palabra que creí, que oí, entendí, creí. Entonces la digo. Eso es lo que dice la Biblia en Romanos, que dice en Corintios. Y nosotros por cuanto oímos, creímos, y cuanto creímos, hablamos. Hablar es importante, hablar es determinar cosas. Yo creo que son tiempos para que realmente toda la iglesia entienda el poder de ser profético, de hablar proféticamente para que caminos se abran en tu vida y puedas encontrar entonces el propósito y mantenerte en él, si alguna vez fue que te desviaste de él. Ahora, entiende algo, que tan pronto estás diciendo algo, tan pronto estás le estás dando vida, ya sea bueno o malo, lo que digas. Quiero que me acompañes a Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otra vez, quiero por favor, otra vez decir. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, la tuya, no la de Dios. La mía, no la de Dios. Y la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Así que hay consecuencias por lo que decimos. Yo diría que si no tienes nada bueno que decir respecto a algo que no está sucediendo, como tú quisieras, pues deberías hablar fe y vida, o mejor guardar silencio. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Una vez más, y yo creo que si tú te pones de manera objetiva a buscar un tema en la Biblia que tenga que ver con la forma en cómo hablamos y el poder de la lengua, te van a salir páginas y páginas y páginas. Yo tuve que, haciendo esta enseñanza, escoger los versículos de una manera muy particular, porque si no podría desviarme del objetivo que tengo para enseñar el día de hoy, que Dios no solamente me ha permitido en mi vida, sino que también fui enseñado en ello y me trajo grandes utilidades y grandes momentos y pude sobrevivir a mis desiertos, a mis problemas, a mis adversidades, porque qué bueno es predicar desde la perspectiva de lo que espiritualmente pudo vivir alguien y que lo puede comprobar y sustentar con la palabra de Dios. Así que entiende esto, si el poder de la vida y si en la boca está el poder de la vida y de la muerte, entonces dice Proverbios 6:2 que nos podemos enlazar con las palabras de nuestra boca y quedar preso en los dichos de nuestros labios. Así que podríamos tendernos trampas si hablamos mal, o bendición si hablamos bien, y caminos abiertos. Así que las palabras de queja, las palabras de murmuración, las palabras de juicio pueden alejarte de un propósito y las bendiciones de Dios y sus promesas. Voy a contarles una historia y vamos a leer Jeremías capítulo 1, 6 al 9. Dice así, oh Señor soberano, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y Dios le dice, no digas soy demasiado joven, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto
mis palabras en tu boca. Yo veo a Dios haciendo algo. Jeremías es muy joven, Dios lo llama, él se asusta, le revela, le dice: desde antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre te escogí como profeta para las naciones. Ese es el famosísimo versículo que muchos utilizan y hablan de él y muchos predican sobre él. Fue con Jeremías. Y Jeremías dice: pero soy demasiado joven. Y Dios le dice: no digas, no digas. Entonces le dice: no digas. Pero no le dijo: quitaré las malas palabras de tu boca, sino pondré las mías. Tú sigues decidiendo qué hablas. Tú sigues decidiendo qué hablas. Y quiero hablarle en particular a aquellas personas que tienen algún tipo de heridas desde su juventud, heridas desde su crianza. Y fuiste criado y me estás escuchando tal vez una persona que siempre se anda quejando por todo. Te gusta la crítica, te gusta estar controversiando, te fascina estar quejándote, pero sigues sin embargo a veces repitiendo de una manera más bien como quien se aprende algo y creyendo que es magia repetir los versículos de Dios y no entender la responsabilidad de que aunque que en tu boca salen dos fuentes, dice la Biblia, no permitas que en tu boca, de una misma boca, salgan palabras de maldición y palabras de bendición. Algo está mal en una persona que no sabe hablar fe. Algo está mal en un cristiano que no puede. Algo está mal en una persona que, a pesar de que conoce Biblia, se anda quejando. Hay algo que no ha entendido y hoy quiero que esta enseñanza también sea una enseñanza de restauración para las personas que me están viendo. Que entiendas que sí hay un poder, que creas lo que Dios dice. Acuérdate que las tinieblas, Satanás, pervirtió todo el lenguaje bíblico y lo convirtió en hechicería. Todos los dones de Dios perfectos, todo el poder de la palabra, toda la pervirtió y la usa para sus fundamentos, y eso fue lo que heredamos por la desobediencia a partir de allí. Entonces, Dios sabía que Jeremías decía algo que no era apto para el propósito que tenía para con él. Entonces le dice: cállate, no digas así. Pondré mis palabras en tu boca. Porque no vas a poder cumplir tu propósito si hablas mal o si no lo dices bien. Entonces Jeremías tenía que callar, aunque tuviera ganas de decir cosas, porque las perspectivas, las experiencias, lo que estaba viviendo, lo que veía, le hacía creer algo. Siempre he dicho, percepciones son realidades. ¿Cuántas veces percibes? Tienes una percepción y lo asumes como una realidad y después descubres que estás equivocado. ¿Te ha pasado? A todos nos pasa. Puedes tener una imagen de X o Y persona, puedes tener una imagen de mí, una imagen correcta, incorrecta, pero hasta cuando me conozcas sabrás si eres una percepción, si es una percepción o qué realidad es la que estás encontrando. Ahora, todos nosotros también podemos estar hablando negativamente. Es importante que entiendas que no debes hablar negativamente, porque sin duda alguna vas a empezar a decretar sin darte cuenta lo que un día creíste como fe y vas a estar entorpeciendo todo lo que tengas para con Dios. En estos tiempos en particular tienes que hablar a cosas que deben suceder en tu vida y aprender a callar. Y voy a seguirte dando algún tipo de sugerencias y de principios. No digas mal. O sea, no maldigas. No digas mal, o sea, no maldigas. Maldecir o decir mal es lo mismo. Puedes creer que estás emitiendo una verdad, entonces puedes decir que estás diciendo algo malo de algo o de alguien y finalmente descubrir que aunque tienes algún tipo de fundamento para decirlo, estás juzgando y aún juzgar también debes callarlo. A menos que Dios te haya dado la capacidad por la espiritualidad, por la madurez, de entender cómo resolver y cómo verlo desde una perspectiva espiritual. Y aún así, Dios siempre te va a llamar a que uses primeramente la misericordia antes que el juicio. Así que las palabras te podrán alejar de lo mejor de Dios para ti, las malas palabras y el maldecir. Piensa si sería posible que en tu vida muchas cosas no se han dado a causa de que has dicho mal, has maldicho o has maldecido. Imagínate que viene una respuesta de Dios en camino y tú de repente expresas con tus palabras que eso que esperas parece que ya no es posible y estaba a punto de cumplirse, estaba esperando solamente un cumplimiento. De eso también hablamos la semana pasada un poco, y tú sencillamente desechaste la oportunidad de mantenerte. Te quedaste callado, no expresaste algo en particular.
Así que Dios no desecha las promesas que tiene para tu vida. Dios no desecha el propósito. Mantente en Él. Las cosas siguen vigentes. Sigue hablando fe, sigue hablando. Es muy corto el tiempo, es muy corto este tiempo. Escúchame bien, cualquiera podrá decir, han pasado muchísimos meses. ¿Ha sido difícil el encierro? Claro que sí, pero tranquilo. Es tal vez muy poco tiempo para las cosas grandes de Dios que van a venir. Dios va a utilizar la circunstancia que hemos estado viviendo a través de esta pandemia o de lo que estamos viviendo para darte después tu recompensa, pero mantente en el propósito hablando bien. No murmures, no te prestes a comentarios, aíslate de las personas que hablan mal y maldicen. Quiero que tengas esa analogía clara. Maldecir no es decir maldito fulano de tal o maldita tal cosa o maldita mi suerte. No. Maldecir es decir mal las cosas dentro de la perspectiva de alguien que es espiritual. Estarse quejando, estar creyendo que ya no es y de acuerdo a eso estar diciendo cosas que podrían ser necias, que podrían ser desde palabras ociosas de las cuales tendremos que darle cuentas a Dios, dice la palabra. Así que siempre tienes que entender que Dios sí tiene lo mejor para nosotros. Dios tiene lo mejor para nosotros. Te voy a decir varias cosas. Desde que esto empezó, hemos estado trabajando durísimo. Hay cosas que se ven a través del internet, hay cosas que no se ven, que se hacen al interior de lo que es la iglesia, también en la virtualidad. No vamos a abrir todavía, no creemos que sea prudente. Las restricciones son demasiado fuertes, tendríamos que hacer 9, 8, 10 servicios para por lo menos congregar siquiera 400 personas. El problema del rebrote, si alguien resulta por alguna razón infectado después de un tiempo y dice, ¿usted dónde estuvo hace tanto tiempo? En la iglesia, van a ir a la iglesia, inspeccionan, la pueden cerrar. Hay tantos riesgos, por Dios, hay cosas que todavía no están descritas, hay otros que necesitan abrir, pues que lo hagan. No estoy diciendo que el que no quiera, pues, pero el caso nuestro es muy dispendioso por muchas razones, pero sí hemos visto que ha funcionado. Estoy feliz por las personas que he conocido de repente en circunstancias muy particulares y que dicen, yo no lo conocía, yo nunca sabía yo nunca he ido a su auditorio, yo nunca he estado en una conferencia suya, pastor. Yo lo conocí a través de un amigo que me invitó o yo lo vi en internet y empecé allí y yo estoy haciendo yo hice el encuentro, yo estoy haciendo ahora la Escuela de Liderazgo Visionarios y seguimos trabajando con ello y nos ha ido muy bien y terminamos el primer módulo, vamos a empezar el segundo módulo esta semana que viene y veo que la iglesia sigue avanzando y para febrero del otro año tendremos lanzamientos de nuevos líderes y tenemos más de 215 personas haciendo otra vez una escuela de liderazgo. No, o sea, a pesar de la pandemia, yo dije, tendré que poder seguir siendo el líder que se necesita para seguir generando discípulos, así nos toque a través de una iglesia que aparentemente desde la virtualidad puede hacerlo. Tú no puedes estar diciendo, porque hay personas que lo han dicho, que están desmotivados porque les hace falta congregarse. Sí, nos hace falta congregarnos. Y que están desmotivados, ten en cuenta una cosa. Siempre he creído que no hay nada peor que decir que la motivación es lo que te mueve. Lo que te debe mover es el compromiso de las cosas. La motivación es hasta cierto punto ridícula, momentánea, no da la chispa para la vida, no motiva constantemente. Es más, hay muchas más cosas en la vida que nos desmotivan que las que nos motivan. Pero no importa, aunque estemos desmotivados, tenemos un compromiso. ¿Cuántas veces no has querido ir a trabajar a tu empresa? ¿Y por qué estabas desmotivado? Porque el ambiente de trabajo no es el mejor, porque las circunstancias son difíciles, porque es harto tu trabajo. Puede suceder, sin embargo tienes un compromiso, tienes un contrato, tienes un sueldo, tienes que cumplir con tus horarios. Así que el compromiso es mucho más eficaz. Así que si estás desanimado, conéctate con Dios porque no necesitas necesariamente en estos tiempos de una congregación. Nos hace falta los abrazos de los amigos. Mira, hay una cosa más importante incluso a veces en una iglesia que simplemente ir a congregarnos a escuchar palabra. Sí, yo creo que el adorar y el alabar es extraordinariamente importante y esencial. Es muy importante congregarnos y levantar nuestras manos y sentir esa presencia de Dios y cantar esas canciones y ver cómo Dios se manifiesta en la adoración, que para mí es muy importante. De hecho, a veces siempre he dicho que la adoración es más importante que simplemente la palabra. Hay momentos de adoración que son más efectivos que escuchar una prédica.
Porque finalmente en la adoración tú haces algo, en la prédica no haces nada. Solamente me escuchas a mí o al que está predicando. Y aprendes. Dices, qué buena palabra. Y sales de allí. Pero la adoración es... Pero hay otra cosa más importante, que es que cuando termina el servicio, te sales de la congregación y vas a tomarte un café con tus amigos o algo, o alguna cosa, y te abrazas con tu gente y te ríes y compartes y oras por otros. Eso es iglesia. Eso es más iglesia. O ir a un grupo de amistad y encontrarte en el grupo de amistad con tus amigos y sentir que perteneces a una familia que te comprende, que no te juzga, y sentirte un líder de una iglesia que ves a tus discípulos crecer y que te mantienes. Y que a pesar de las circunstancias, y aunque sientas que no hay una motivación concreta, la pasión te genera el compromiso por servirle a Dios y te mantienes diciendo y haciendo, como dice la palabra que tienes que hacer. Entiéndelo. ¿Cómo hacían entonces las iglesias primitivas que no tenían Biblia, no tenían alabanza, no tenían internet, no tenían luz y con gozo hacían semejantes milagros y vivían en semejante disposición para con Dios y aún perseguidos? Así que, solo porque no veas que algo no está sucediendo, no quiere decir que Dios no esté trabajando en el asunto o que se haya olvidado de bendecirte. Tranquilo. Tranquilo, son tiempos para mantenerte enfocado. No dejes que tus emociones, que todos las tenemos, y que a veces nos juegan unas malas jugadas impresionantes, nos hagan salir del propósito. Así que, cuando las probabilidades de que algo ocurra realmente, algo que quieres, son mínimas, el declarar con fe que Dios lo puede hacer hace que las probabilidades aumenten. Tú sabes que las probabilidades tienen que ver con estadística. Dices, ¿qué tan probable es esto? En estas circunstancias no. Pero yo te puedo decir que en medio de lo improbable ha aparecido Dios con lo probable. Él es lo probable, lo que no se ve, lo intangible, el Dios no conocido, como lo llamó Pablo cuando le predicaba a los griegos. Porque ellos tenían un Dios que se llamaba así, el Dios no conocido y nunca visto. Ellos tenían una filosofía. Él se cogió de ahí para enseñarles, este es el Dios que ustedes hablan del no conocido, el no visto. De este es el que yo les vengo a hablar, el que nadie ha visto, pero que es poderoso. A través de lo que Él nos ha dado es que hacemos el poder y ejecutamos lo que ejecutamos como hijos de Dios. Y ellos se sorprendían contra todo eso. Así que, contra toda probabilidad, mi Dios hará que sea posible lo que yo algún día no quise. Si no puedes decretar lo positivo, guarda silencio. Mejor no hables. Está bien, no tienes algo positivo, estás desanimado, pero por lo menos mantén tu boca cerrada. Es importante que lo entiendas. Mira esto. Las palabras pueden dar bendición o poner lazo a tu vida. Tienes que aprender a profetizar, a decretar, a declarar, a decirlo, a gritarlo. Si no, guarda silencio. Mira lo que le pasó a Zacarías en Lucas 1:20. Dice así, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué Dios permitió o por qué Dios hizo, escucha bien, que Zacarías quedara mudo? Zacarías dijo, ¿cómo así? Después de tanto tiempo, ¿voy a tener un hijo? Y ese hijo va a ser un profeta y va a anunciar la venida del Mesías y será llamado Juan el Bautista. El propio papá de Juan el Bautista, siendo un sacerdote muy respetado y junto con su esposa, tenían temor de Dios y buscaban a Dios. Un día se le aparece el ángel y le da la noticia que su esposa va a quedar embarazada y él entonces inmediatamente tiene una duda, no lo puede creer. Entonces Dios enseguida lo que hace es cerrar su boca y dejarlo mudo. No es lo mismo ser mudo hoy que ser mudo en aquella época. Piénsalo un poquito. Hoy en día, los teléfonos tienen gran tecnología, aún para mudos. Tienen una gran tecnología para ciegos, para sordos. Es impresionante lo que se logra. Hay muchas señales, hay muchas formas de configurarlo para que algunas personas que tienen discapacidades puedan utilizar un teléfono sin problemas a través de muchas cosas. Pero en aquella época, estar mudo, no había lenguaje para mudos, como ahora vemos en todos los programas de televisión. En cada emisión de televisión hay programas para mudos. Ahora no lo hay.
En esa época no lo había, perdón. Así que piensa por un momento a lo que él se estaba enfrentando. Dios dijo, no me creíste, vas a dañar todo, vas a contaminar a tu mujer y no va a haber la fe que se requiere para que esto ocurra. Te vas a quedar mudo porque estoy seguro que vas a decirle a la gente, yo no sé cómo piensa hacerlo Dios, que ya a estas alturas, un hijo, yo no sé cómo va a hacer esto, yo ya no funciono, ya soy muy viejo, no sé qué podría haber dicho, pero finalmente Dios le dice, vas a quedar mudo porque tus palabras no corresponden a mi propósito, tus palabras no corresponden a mi deseo. Creíste más en las circunstancias que en el poder de mi promesa. Ese es el punto al que quiero llegar. Tú tienes que aprender a sobrevivir. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Y hay algo que quiero y que he visto a lo largo de mi vida. He visto familias crecer con la misma palabra, pero he visto a miembros de esas familias desarticularse del contexto de Dios. Y los que se mantuvieron salir adelante y los otros caer. Hay un momento donde el ser cristiano es un asunto de tu propia supervivencia y a veces verás a otros que se quedaron atrás y no siguieron. Y no hay nada que hacer por ellos, porque lo único que hay que hacer por ellos es lo que ellos mismos puedan hacer por sí mismos. No hay otra cosa que pueda ser más difícil que tratar de ayudar a alguien que no tiene la capacidad de emprender, de caminar, de hacer lo que debe hacer. Ahora sí, Salmo 141:3. Cuando no crees lo que decretes, no sucederá. Cuando no crees lo que decretes, no sucederá. O por lo menos quédate callado, ese es el punto. O cállate, porque lo que digas puede ser usado en tu contra. Salmo 141:3 dice, pon guarda a mi boca, y de ahí sale esta enseñanza. Guarda a mi boca, candado a mis labios, candado a mi boca. Mira lo que decía el rey David, para mí el hombre que más conoció, y que todos los temas están en el libro de los Salmos, el que más conoció de Dios y con una relación auténtica, a pesar de su pecado, conoció al Dios que no descalifica, al Dios que sigue con el propósito, el Dios que perdona, el Dios que tiene misericordia. Y dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, guarda la puerta de mis labios. Esta es una puerta, esta es una puerta con la cual, que es una puerta que se abre para lo bueno o para lo malo, para la vida o para la muerte, para la vida o para la muerte. Señor, guarda la puerta de mis labios. ¿Sabes lo que es pedirle a Dios todos los días? Señor, guárdame de no decir, de no juzgar, de no pensar y hablar cosas que no deben ser. Y este tipo de cosas es más complicado en tiempos difíciles porque tenemos que quejarnos. Necesitamos quejarnos. El quejarse es algo natural y normal. Quejarse del dolor, de los problemas. Pero cuando eres un hijo de Dios, algo por el Espíritu Santo te ayuda a profetizar cosas distintas y no que profeticemos derrotas. Di lo que Dios dice, sencillamente. Di lo que Dios dice. Mira, yo te puedo dar un ejemplo de mi vida. Yo fui un hombre que siempre le gustó la intelectualidad, siempre le gustó ciertas cosas de vanguardia. En fin, hubo muchas cosas que por mi inquietud intelectual quise conocer y buscar. Y un día esa misma inquietud y esa intelectualidad se convirtió en un problema para entender las cosas de Dios porque quería entenderlo todo. ¿Pero por qué? ¿Y cómo funciona? Pero así nomás, así de fácil, como también lo prediqué hace unos días. Tan fácil para ser cierto. Tan fácil, sí, una instrucción de Dios sencilla y las cosas se dan. Mira que he estado hablando del poder de la boca. Estas últimas 3 enseñanzas tienen que ver con lo que dices, cómo hablas, cómo articulas tu fe. La fe se articula con lo que dices, llamando las cosas que no son como si fuesen, llamando a las cosas que se creen por lo que yo digo, por lo que le creí a Dios, porque identifiqué el propósito para mi vida. Viviré y no moriré, sanaré y no seguiré enfermo. ¿Cuántas cosas tendrías que decir? Porque lo que digas te sucederá, así como lo que temes. La Biblia dice en el libro de Job que todo lo que temas te sobrevendrá, porque el temor es otra clase de fe. Ella habla y lo que hablas te sucederá. ¿Hablas temor? Lo que hablas te sucederá. ¿Hablas fe? Lo que hablas te sucederá. Ese es el énfasis de hoy. Tienes que aprender a sobrevivir. Tal vez tu esposo no lo haga, tu mujer hazlo. Y soporta.
Tal vez tus hijos maldigan y por más que pides, nada, que pasa algo y cambian, tú sigue adelante porque son tiempos de supervivencia. Y vamos a sobrevivir por el poder de lo que decimos. Así que llamas lo que dices, lo que digas te sucederá, y es importante que lo entiendas. La boca es una puerta. Empieza a decir lo siguiente, empieza a decir, yo daré y no pediré prestado. Dios quiere eso para mí, me quiere multiplicar. Yo daré y no pediré prestado. El favor de Dios me rodea como un escudo. Nada me tocará, ni plaga tocará mi morada. Yo me levanto todos los días a declarar esto y me lo propongo. Así es como tienes que hacerlo. Proponerte, decir, el favor de Dios me rodea como un escudo. Todo lo que toco prospera por su gracia. Conforme a su riqueza se me dará lo mío. Soy más que vencedor. Superaré las adversidades. Él me concederá lo que pida, pues Él da más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me estoy haciendo entender? Yo tenía muchas razones para hablar mal de mí. Yo tuve muchos conflictos en mi vida. Yo fui una persona, un muchacho con muchos complejos, con muchas inseguridades, con muchos temores, con defectos, muy tímido, con heridas de infancia. Pero un día, en medio de una soledad terrible, que yo a veces lo he compartido muchas veces, una soledad terrible, una soledad, creo que fue el momento más crítico de mi vida, donde no sabía cuál sería mi futuro, donde no había ninguna posibilidad de salir adelante, de sobrevivir, de terminar una carrera, de estudiar. No había nada para mi vida. Pobreza, situación difícil, circunstancias amargas, soledad impresionante. Todo un desierto, todo un desierto. Tenía solamente una cosa, y era una iglesia. Tenía una iglesia a donde iba cada domingo, buscaba como fuera para el pasaje e iba, sin murmurar palabra. Y lo primero que Dios me dice es, no irás a quejarte. Y siempre lo he dicho, yo recuerdo que cuando salíamos de la iglesia tenía hambre, yo tenía hambre. Y salía y esperaba que en la cafetería, cuando salíamos a compartir del servicio, alguien de pronto tuviera piedad de mí, se apiadara de mí, y en algún momento me dijera, ¿quieres comerte una empanada? Te invito a una empanada. Nadie. Y Dios me había advertido, no te quejes. Y me lo enseñó, no murmures, dependerás de mí. Y yo le he contado muchas veces, Dios me decía, sal, y yo pensaba, sal de tu apartamento. Yo salía de mi apartamento donde vivía solo y caminaba y encontraba dinero y era justo para el pasaje o justo para comer algo, punto. No tenía nada, todo, a veces la luz cortada, a veces el teléfono cortado, no tener ni para mandar una hoja de vida y yo recuerdo en aquellos días que escuché una palabra como esta y llegué al apartamento y abrí la alacena, abrí la nevera y abrí mi closet y empecé a hablar y hablar y hablar. Empecé a decir, te llenas en el nombre de Jesús. Y empecé a decir, y pasaron muchos meses. Porque no fueron semanas, pasaron meses y yo seguía decretándolo y nada pasaba, pero me mantuve decretando hasta que el tiempo no pudo más y no se pudo contener el cielo a causa de mis decretos y empezaron a suceder cosas fantásticas e impresionantes y Dios empezó a utilizar a gente para ayudarme sin yo pedir nada porque nunca me quejé. Aprendí la lección y los que me conocen saben que es así, no me ando quejando. No me quejo y al que se va quejando le voy diciendo, tranquilo, no reacciones así, no vas a encontrar porvenir, no vas a encontrar nada bueno, ten cuidado con lo que dices, no digas qué tan desagradecido fulano, o qué tranquilo. Que si he conocido gente desagradecida, no te imaginas cuánta gente desagradecida hay, no te imaginas cuánta gente que no ha entendido lo que es madurar espiritualmente. Que no ha caminado eso. Yo quiero decirte que por favor, a cualquiera que conozcas que necesite escuchar esta enseñanza, le digas que la escuche, que la vea en redes sociales, que la busque, envíale el link a alguien para que digan, ten mucho cuidado porque lo que dices abre puertas. Tu boca es una misma puerta y necesitas saber cómo se dice. Yo le decía, Señor, ¿quién soy para ti? ¿Qué quieres con mi vida? ¿Por qué nací? Cosas difíciles.
Recuerdo eso. Pero de repente empezó a venir a mi mente palabra de Dios y empecé a decretarla, declararla. Y yo creía que era que tenía alguna maldición encima. Yo creía que era que Dios me estaba castigando por algo. Y Dios me revela que Él necesitaba probar mi vida, probar mi corazón y aprender a hablar y aprender a callar y no quejarme. Porque yo venía de una rebelión. Yo venía de una rebelión con Dios. Yo venía de una rebelión que, bueno, no vale la pena contar en ese momento porque yo venía de haberme apartado de Dios y Dios viene y toma mi vida y me enseña la importancia de no quejarme. Los que me conocen saben saben, claro, no me quejo, hay gente que se anda quejando por todo y lo de lo que se quejan les acontece. Y después a veces pareciera que no hay cómo echar atrás y perdieron tiempo valioso. Se quejan de la gente, critican a la gente. Se sobrevive hablando bien, se sobrevive no murmurando. Así que, aunque las circunstancias no indiquen que eres próspero, tienes que llamarte próspero. Soy próspero. Aún no se ve, pero soy próspero. Como algunos teólogos lo llaman, el ya, pero todavía no. Así lo llaman algunos teólogos, el ya, pero todavía no. Ya es, pero todavía no. No se ve, pero ya es. Hay un decreto de Dios y yo sigo creyendo en ese decreto y lo persigo y busco ese propósito y entiendo lo que Dios determinó para mi vida. Y me mantengo en ello y soy testarudamente santo. A pesar de mis errores, a pesar de los defectos, incluso a pesar del pecado. Porque en el proceso puedes caer, en el proceso puedes tener errores, por supuesto. Pero Dios necesita que no abandones la fe. Ahora bien, imagínate cuando Josué llegó a Jericó. Josué 6:2. Y Josué mandó al pueblo diciendo, ustedes no gritaréis. Dios le dijo, el pueblo no va a gritar ni va a decir nada. Ni se oirá, y no se oirá ninguna voz de ustedes. Ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga que griten, entonces gritan. Pero cuando vayan caminando dándole las vueltas a Jericó, callados, no digan. Pues claro, yo me imagino, Dios le dio la orden, dile al pueblo que cuando vayan no digan nada, porque cuando alguien habla no hace falta el que dañe la conversación, no hace falta el malicioso, no hace falta el murmurador, no hace falta el desadaptado. Siempre lo hay, en las iglesias y fuera de las iglesias. Siempre aparece el que trae una cizaña, el que dice alguna cosa, no hablarán nada. Mientras le den las vueltas a Jericó, no falta el que diga, ¿No les parece a ustedes que Josué está como loco? ¿Será que sí oyó a Dios? ¿Vieron esas tronco, en buen costeño, esas tronco de murallas tan anchas y tan gruesas? ¿Será que sí se va a caer eso? Yo no creo. Pero como Dios necesitaba una fe corporativa del pueblo, dijo, que se callen cuando le den, porque les va a parecer que esto es una locura. Les dije hace unas semanas atrás, es fácil, una instrucción fácil, denle vueltas y callaos. Y así se van a caer las murallas, así se van a caer las murallas. Y los que les gusta la arqueología bíblica, podrían ir a buscar, o tienes la Biblia arqueológica, cómo hasta el día de hoy están registradas las ruinas de Jericó y fueron encontradas las ruinas de Jericó. Y efectivamente se desplomaron. Cosas que estaban muy bien hechas, estructuradas, se desplomaron. No fue un terremoto, solamente en ese lugar ocurrió. Así que sí, el contexto bíblico es ese. Así que ellos decían, la muralla es inexpugnable. Dios nos dio una instrucción rarísima. ¿Qué muro se cae o qué ciudad se cae dándole vueltas? Así que no quiero que nadie, mientras le dan vueltas a la ciudad, diga absolutamente nada, porque conozco el poder de la carne. Y la carne siempre dice despropósitos, habla, se opone, controversia, dice, se ufana, critica. Yo no creo. De eso no dan tanto. No sé qué, de eso tan bueno no dan tanto. Y empieza a hablar. Si cuando usted iba, yo ya venía. Mi experiencia me dice, ¿sabes qué? Tu experiencia no vale nada al lado de una palabra de Dios. Absolutamente nada, a menos que sea experiencias con Dios. ¿Qué hubieras dicho tú si estuvieras caminando alrededor de Jericó? ¿Qué se te hubiera salido? ¿Qué palabras se te hubiera salido? ¿Qué hubieras dicho? ¿Te acuerdas también el reporte de los espías? Cuando
Josué manda a los 12 hombres a la tierra prometida, a que miren a los gigantes, a los frutos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas cuando regresaron los espías y dieron el reporte malo? Se fueron por lo malo y no por lo bueno. Hubo dos. Josué y Caleb que dijeron, no, esto es pan comido. Sí, hay unos manes gigantes grandísimos ahí. Hay unos manes grandísimos. Pero eso es como pan comido, eso los vamos a derrotar. Pero miren los frutos, pero miren la tierra, pero miren eso. Y los otros 10, no, hay unos tipos, unos gigantes. No, nos trajeron a la muerte. Dios nos trajo a la muerte, literal, así fue. Se dan cuenta y nosotros creyendo en este tonto del Josué que Dios sí le iba a hablar las cosas. No sé si me hago entender. ¿No te has preguntado si será que a veces tus palabras son negativas y te mantienen lejano de tu tierra prometida? Mejor guarda silencio, no hables, no digas nada, no murmures. Y pongámonos un plazo. A ver, ¿cuánto tiempo duras hablando bien? ¿Y cuánto aprendes a callar? Y a ver, ¿qué empieza a suceder cuando empieces a hablar bien y no te quejes? Ni en el corazón ni con la boca. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es un entendido. El que cierra sus labios es un entendido. El que cierra sus labios es un entendido. Hay gente que tiene que simplemente cerrar sus labios y aguantar. Es decir, mi justicia está en Dios, o tal vez Dios me está mostrando que tengo tremendo problema con mi forma de ser. Tremendo problema con mi manera de actuar. No se me puede decir nada porque estallo. Siempre quiero tener la razón. Tengo problemas, heridas del pasado. ¿Quién sabe qué cosas? Un orgullo. Y crees que todo el mundo te envidia porque tienes muchas cosas. Resulta que simplemente es un orgullo tuyo que no ha sido superado. Una vez más, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si no puedes decir nada bueno, entonces no digas nada. Porque las palabras necias te sacarán del propósito. No declares derrota, ni carencia, ni enfermedad, ni ruina, ni temor o duda. Porque Dios valorará muchísimo el que no te quejes ni el que murmures. Así que, entiende eso. Me parece interesante porque Dios le dice, van a caminar, cada día le darán una vuelta durante 6 días. Y el 6 es el número del hombre. 6 días el hombre callado dándole una vuelta a Jericó. Primer día, callados, una vuelta. Segundo día, callados todos, callados, 2 vueltas. 3 días, 4 días. 5 días, 6 días dándole una vuelta diaria a Jericó, callados. Pero el día 7, que es el número de Dios, cuando yo les diga y le den 7 vueltas a Jericó ese único día, van a gritar. Ahí se abrirán sus bocas para gritar y decir, Dios nos va a cumplir. Y se cayeron las murallas. Interesante. 6 es el número del hombre en la Biblia. Imperfecto, corrupto. Y 7 es el número de Dios. 6 días les ordenó callar, pero el 7º día cuando rodearon ahí se les dijo, ahora sí griten, pero griten, no murmuren, solo griten. Y al sonar de la gente obediente, cuando se les dijo griten y pronuncien, se cayeron los muros. Escucha bien, la Biblia tiene misterios, y si no tienes el corazón para entenderlos o creerlos, seguramente te falta una dosis del Espíritu Santo para que te dé el entendimiento espiritual y no solamente el racional. Ahora mira otro, y con eso termino, por favor. Tenemos la experiencia de un hombre llamado Gehazi y el profeta Elías. Segunda de Reyes 4:26. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibir a esa mujer y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Esta es la misma mujer que una vez vio que venía el profeta y le dijo a su esposo, hagámosle al profeta, cada vez que pasa por acá, yo lo veo que el profeta va y viene, de ciudad a ciudad. Cuando pase por acá, hagámosle una habitación para él, que tenga una mesa, que tenga agua, que tenga una cama y que tenga una silla. Y así fue.
Y él cuando pasaba por ahí, profeta, ven, quédese en nuestra casa. Aquí hay un lugar para que descanse y no siga derecho y haga una parada en su camino. Y ese hombre se sorprendió con esta mujer y de repente le dice, así te ha dicho Dios, el próximo año cuando pase otra vez por acá, te veré con un hijo en tus manos, en tus brazos, tendrás un hijo. Ella no estaba pidiendo un hijo, nunca le estaba clamando a Dios por un hijo, solamente fue un regalo de Dios para ella a causa de que bendijo a un profeta. Después pasa algo. Un día su hijo está en el campo con su papá, le duele la cabeza, cae a tierra y el muchacho muere, ya tenía como 10 años de edad y muere. Y ella lo lleva y lo pone en la cama del profeta, el cuerpo de su hijo. Y le dice a uno de sus criados que le coja un caballo, que ella va a ir hasta donde está el profeta y que no diga nada. Y le dice al profeta, le dice al criado, no digas nada, solamente tráeme el caballo. Y va y lo busca. Y cuando va llegando, el profeta la reconoce y le dice a Gehazi, su criado, ve al encuentro y pregúntale a ella si todo está bien. Y mira lo que ella dice, sí, todo está bien. Todo está bien. No se quejó y venía con el dolor de la muerte de su hijo. Sí, profeta, todo está bien. Pero te tengo que decir una cosa. Yo no te pedí ese hijo, ni a ti ni a Dios. Dios me lo dio. Segunda Reyes 4:29. Y dice así. Entonces dijo él a Gehazi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. No saludes, no digas nada. Y si alguno te saluda, no respondas. Solamente sal corriendo ya y pon mi báculo sobre el rostro del niño. Y entonces cuenta la historia que el profeta también fue, el niño resucitó, pero él fue y se postró sobre el niño. Y 7 veces puso su boca sobre la del niño y el niño resucitó y quedó perfectamente sano. Pero esta mujer nunca se quejó, nunca dijo, sí está todo bien. Bien, no llegó angustiada. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablé de Ana, cómo lloró delante de Dios y se levantó sin culpa, sin temor, sin miedo. Le dejó su carga a Dios y salió inmediatamente a vivir tranquilamente sabiendo que ya era problema de Dios, que Dios le haría justicia y que Dios es bueno para hacer milagros. Así que esta mujer aún en su momento más difícil, en la desesperación, no aceptó la derrota. Guardó silencio y pensó en positivo. Y cuando le preguntaron, ella pudo haber estallado en lágrimas, pero se mantuvo callada y en esencia. Y entonces no lamentó su pérdida, solamente no murmuró. Y dijo, tiene que haber una razón para esto. Este muchacho ha sido una bendición para mi vida. No esperaba este hijo, no lo pedí. A Dios se le ocurrió dármelo. Por tu boca fue que se dio mi hijo. Ahora por tu boca, resucítalo. Y así fue. Ahora bien, Romanos 10:10 y con eso termino. Te digo, no hables del tamaño de tu problema. No hables del tamaño de tu queja. No hables con queja, cállate. Más bien, háblale a todas las circunstancias del tamaño de tu Dios. Y Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si no vas a confesar salvación, cállate. Puede sonar muy brusco de mi parte, pero es una orden de Dios. Cállate si no vas a decir nada bueno. Si lo que vas a decir es murmuración, queja, juicio, cállate. No dañes tu propósito. No dejes que tus palabras negativas detengan lo que Dios quiere hacer, lo bueno que Dios quiere hacer. Si no tienes nada bueno o positivo que decir, mejor guarda silencio. Quizá nada se vea bien, tal vez incluso puedan pensarlo, pero no lo digan, porque le darán vida a lo que temes al pronunciarlo. Padre, yo te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, yo te pido que lo entiendan y lo puedan comprender, y que la queja no sea una constante de su vida, que la queja no sea una forma con la que constantemente andan incitando a cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que estas personas que me están viendo, puedas tú tocar sus labios, Señor, puedas tocar su corazón, para que no pronuncien queja, para que no se quejen, para que no sean injustos hablando, o que aunque haya una realidad latente, sepan guardar el silencio que se requiere. Yo te lo pido, Padre Celestial, yo te bendigo, mi Señor, y te doy gracias por tu bondad y tu misericordia.
Y yo te pido en este tiempo donde las personas van a estar escuchando esta palabra, que tu Espíritu Santo los toque en este momento, los toque, Señor, para que milagros vengan, milagros empiecen a ocurrir porque empiezan a hablar bien, porque empiezan a hablar siempre palabra, porque empiezan a hablar del futuro bueno que tú siempre tienes, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos y tus verdades siempre para nosotros son buenas, Señor. Gracias.